La expulsión de los Hicsos a mediados del 1500 a.C. dio origen a una dinastía, la 18ª, que es sin duda la más recordada de Egipto por sus grandezas. Hatshepsut, Tumosis III, Ajenatón, Tutankamón o Nefertiti son algunos de sus personajes más conocidos, auténticos ídolos vivos para los aficionados a la egiptología de todo el mundo. Su leyenda les precede. La reina Hatshepsut fue faraón. Esto puede parecer una contradicción, pero en Egipto solo podía denominarse el soberano como faraón. Su templo, de Deir el-Bahari, es una de las construcciones más visitadas de Egipto. Situado junto al Valle de los Reyes, es un gran libro de piedra, con muchas notas a pie de página. Pues la reina Hatshepsut es otro de estos personajes míticos de la historia de Egipto, que a veces mal contada, pero realmente fue el gran faraón de Egipto. Realmente la palabra faraón se la debemos a ella. Nace con ella. Nace con ella. O sea, porque viene de la palabra egipcia el que vive en la casa grande, Per-A, y de ahí deriva la palabra faraón. O sea, es una gran reina que tiene una gran historia. El tema es una historia también de amor con Senemut y es una cosa fantástica. O sea, y el circo rocoso donde Senemut la coloca a ella, enfrente tenemos Karnak, porque la hace hija carnal de dios Amón. Es una cosa realmente fantástica. La devoción de Hatshepsut por Hathor se ha ponderado en la literatura histórica y en la ficción. La arquitectura del Antiguo Egipto es realmente singular. Más allá de su evidente belleza, produce una honda evocación espiritual, donde lo divino se mezcla con lo humano, lo político con lo religioso. Así podemos apreciarlo en este templo, donde la reina Hatshepsut se diviniza como Hathor. El Sancta Sanctorum de Deir el-Bahari es esta cripta policromada. En el Antiguo Egipto la condición de realeza se transmitía por la mujer, por eso la familia tenía tanta importancia y así podemos apreciarlo en jeroglífico y dibujo de templos como este. A pesar de su grandeza política, de su ambición como faraón y de la expedición al Punt, desde donde volvió a traer las plantas de mirra necesarias para la manifestación del dios, Hatshepsut también sufrió el ultraje de su memoria después de su muerte. Afilados cinceles borraron su nombre de los templos y obeliscos. El visir Hui ordenó excavar su tumba en un lugar realmente privilegiado, como demuestra esta vista que tenemos desde el templo de la gran faraona Hatshepsut. Si establecemos una línea recta, veríamos el Nilo, el gran río al fondo, y justo en la mitad la tumba del visir, un lugar privilegiado para pasar a la eternidad. En Asasif, una misión arqueológica española trata de despejar algunas de las grandes incógnitas que se ciernen todavía sobre el reinado de Amenhotep III y su hijo Ajenatón. ¿Gobernaron conjuntamente? ¿La crisis del monoteísmo es atribuible a los dos faraones? La posibilidad de una corregencia entre Amenhotep III y su hijo Ajenatón continúa en el centro del debate de los egiptólogos. Los trabajos en Asasif de la misión española tienen mucho que aportar al respecto. Me encuentro en uno de los lugares más importantes de toda la arqueología mundial, en la necrópolis tebana. Detrás mía podemos observar el templo, bellísimo templo, de la gran reina Hatshepsut, tras la montaña tebana, el Valle de los Reyes. Y en este lugar absolutamente privilegiado se hizo construir el visir Hui, su gran tumba, lo que nos da una idea de la importancia que tuvo en vida. La cantidad y calidad de trabajos complejos que se realizan en una excavación de esta envergadura es la señal inequívoca de que se practica una buena ciencia. La arqueología egipcia es que realmente es impresionante. Nos encontramos en el cuartel general de los arqueólogos, las instalaciones donde estudian las piezas, y todo es formidable. Esto que vemos, el almacén de las momias, es una antigua tumba, y fijaros la emoción, ¿no? Hay muchísimas momias dentro. Tenemos la fortuna, van a sacar una de ellas y vamos a poder pues contemplar, y realmente hay que hacerlo con mucho respeto, ¿no? Porque es una pieza de mucho valor arqueológico, pero al mismo tiempo
bueno, hay que tener el respeto propio a una persona que fue. Aquí tenemos esto, sorprende el tejido de lino, que está como si se hubiera puesto ayer, ¿eh? El estado de conservación es espléndido. Y vamos a observar esta momia que ha salido en la tumba del gran visir Hui. Impone tremendamente, ¿eh? Cuando se ve. Impone tremendamente. Es realmente impresionante, ¿eh? Se ve, tiene más de 3.000 años, se ve perfectamente las facciones, el lino, el cabello. Realmente si buscaban la eternidad la conseguían, ¿eh? Tiene una fuerza y una emoción la que siente uno y un respeto absolutamente formidable, ¿no? Y además han aparecido cientos de tumbas en este gran monumento funerario de Hui. ¿Por qué? ¿Por qué tantos enterramientos en un lugar que fue clausurado? Lo iremos conociendo. Las labores de restauración in situ son fundamentales para saber qué terreno se pisa y qué es lo que se está excavando en realidad. La restauración es un paso clave en el procesamiento y comprensión de los materiales obtenidos. Paloma, un yacimiento como este da muchísimo material, proporciona muchísimo material que hay que consolidar, conservar, restaurar, ¿no? Y de ahí la función tan importante que tienes como restauradora. ¿Qué materiales has restaurado esta campaña? Esta campaña, que se haya llamativo, bueno, pues realmente todo es llamativo, ¿no? Pero hemos estado trabajando con un sudario es precioso, que está precioso, la verdad, y tenemos la suerte de que está bastante completo. La policromía en perfecto estado. En perfecto estado. Ahora, cuando lo empezamos a trabajar, tenía mucho material pulverulento, entonces tuvimos que consolidarlo, ponerlo en plano poco a poco, y pues ahora se ve muy bien, pero en un principio estaba bastante inestable. Y luego también hemos estado con cerámica, como la que estoy trabajando ahorita, con objetos de metal, que eso no es tan común, y mucho objeto de piedra y papiro también. Con papiro, ¿papiro legible habéis encontrado? Sí, hemos encontrado varios. Uno tiene escritura, que bueno, eso el mudir sabrá mejor lo que dice, pero otro sí no tenía nada, que igual es muy importante, el trabajarlo es un trabajo muy cuidadoso. Supongo que el textil debe ser de lo más complejo, ¿no?, para restaurar, ¿no? Porque en principio sí parece que la cerámica es algo más cómoda. Bueno, sí, la cerámica lo que tiene es que es muy estable, suele ser el material de lo más estable que puedes encontrar en este contexto sobre todo. El textil con este tipo de clima suele ser un poco más frágil y más difícil de trabajar, entonces hay que tener mucho más cuidado todavía. Pero es un proceso complejo, pero a mí es de lo que más me gusta trabajar. Si en cualquier excavación de una cultura antigua con escritura, los epigrafistas son esenciales, en una del Egipto faraónico son sencillamente condición sine qua non. La lectura e interpretación de la escritura jeroglífica está llena de matices y falsos amigos. Los jeroglíficos, dependiendo del tipo y la época, pueden ser un verdadero criptograma. En cada periodo, sus grafías pueden leerse en cualquier sentido y la polisemia de algunas imágenes pueden crear confusiones en su interpretación y conducir una investigación por el camino equivocado. Esta labor ya es más compleja que leerlo simplemente, porque también requiere de una reconstrucción de los paramentos. Para ello pues tenemos miles de fragmentos, los cuales pues tenemos que unir todo como un puzzle enorme. Un puzzle complejo. Exactamente, pero aquí tenemos que tener en cuenta muchos factores. Tenemos que tener en cuenta la dimensión de los jeroglíficos, la calidad de los mismos, pues el estilo artístico, si es bajo relieve, si es inciso. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de establecer un patrón. Claro, y dado que en verdad la tumba es un enorme texto, es como un libro esculpido en piedra, el texto no puede alterarse, tiene que ser muy respetuoso y es muy delicado tu trabajo. Tiene que tener una lectura coherente, no puedes poner una pieza que no encaje o que pudiera deformar la lectura. Eso es, el estudio que se requiere previamente a la colocación de cualquier pieza es enorme. Empezamos por, como te he dicho, tener en cuenta pues todos estos factores para intentar hacer este puzzle inmenso. Y en segundo lugar, tenemos que tener muy en cuenta también el lugar de descubrimiento de los relieves. ¿Por qué? Porque no son los mismos relieves que aparecen en la entrada que los que aparecen en el fondo de la capilla. Llega la hora de la verdad. La tumba de Hui nos espera.
el hombre que accedió al poder del sur entre los años 30 y 35 del reinado de Amenhotep III. Diseñó un programa iconográfico opuesto a las tendencias políticas de la Casa Real. Se convirtió en un guardián de la tradición. ¿A qué precio? Bueno, Teresa, ha llegado la hora de bajar a la tumba, que estoy deseando, porque vaya obrón, vaya excavación, es tremenda. Sí, la verdad es que sí. ¿Cuándo empezaste a excavar? Pues mira, empezamos a excavar en el año 2009, octubre del 2009. ¿Y por qué empezasteis aquí? Pensamos que si en algún sitio teníamos que tener las pruebas de la corregencia, iba a ser en este monumento. Lo que ciertamente era una aventura, porque claro, tú imagínate que esto tenía 8 metros por esa superficie de más de 1.400 metros cuadrados. Se sabía que la tumba era de Huy, ¿no? Sí, eso sí se sabía porque teníamos los datos de un fotógrafo, un arqueólogo que vino en los años 60 y tomé una pequeña foto. Entonces ahí en esa pequeña foto se veía el nombre. Se sabía que esa tumba era del visir Amenhotep Huy, pero nunca se había excavado. Esta es la primera tumba monumental de esta zona conocida como Asasif. La dimensión y perspectiva es imponente y bellísima, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se estructura monumentalmente la tumba. Bueno, la tumba tiene este corredor que, como ves, tiene unas dimensiones casi, digamos, de reales, porque reales en el sentido de realeza, ¿no? Porque es muy grande. Después tenía este corredor descendente y va a un patio solar, que es el que vamos a entrar ahora mismo, y después ya estaría la capilla del visir. Ha utilizado un tema que es muy importante, ¿no? Dimensiones reales, sí. Pero en verdad era un visir, era un primer ministro, por tanto realmente tuvo mucha importancia histórica o se le quisieron dar en su momento. Claro, evidentemente este hombre tenía todo el peso del clero de Amón, seguramente con él mismo, y por eso esta grandiosidad de esta tumba tan... porque mira qué muros tenemos aquí, ¿no? Bueno, y en estos muros aparecen como unas puertas selladas, ¿qué son? Sí, son tumbas que en época posterior al visir, por ese rango que tuvo después de mártir, pues la gente se quiso enterrar en esta zona porque se considera una zona santa, y en esta zona pues imagínate la cantidad de tumbas que hemos encontrado nuevas. ¿Este patio estaría diáfano en su momento? En su momento estaría completamente diáfano. Se pensó en hacer un porche porticado porque tenemos esta que no se conserva, pero mira aquí las líneas rojas que estaban preparadas para ser cinceladas. Esculpir la columna. Y esculpir la columna. Entonces no dio tiempo porque este visir algo le pasa, le muere o le desaparecen y no se termina el trabajo. En épocas posterior, por esta grandeza que tiene el visir, de este mito que se crea en la gente de Tebas, se hacen enterramientos como este que tenemos aquí, donde en aquella parte de allá encontramos un enterramiento intacto. Aquí, en esta otra esquina, encontramos otro enterramiento intacto. De grandes sacerdotes del templo. Por aquella era una cantora del dios Amón y aquí era un importante sacerdote del templo del dios Amón. Vamos a entrar en la capilla, que es el lugar, el Santa Santorum, lo más importante. Te invito a pasar en la gran capilla del visir Amenhotep Huy. Entramos en la tumba y lo primero que nos encontramos a nuestra derecha es esta pared, bueno, con jeroglíficos parciales. Cuéntame, parece que se picaron, se cayeron, lo estáis reconstruyendo. ¿Qué trabajo estáis haciendo aquí? Bueno, esto realmente lo tiraron abajo porque por todo el problema que hubo con este visir, y ahora mismo por un trabajo de anastilosis lo estamos reconstruyendo. Tenemos entre las paredes y los frentes tenemos algo más de 12.000 fragmentos, que ahora de momento sabemos que es un himno solar, que es una cosa bastante novedosa también. Entonces, pero creemos que es un fragmento. Pero aparte de su significado, lo que es bellísimo, el grado de detalle, la mano del visir seguramente, la pulsera, se ven los detalles, este pez con las escamas, es un grado de detalle. Es una cosa increíble, pero fíjate, por ejemplo, en esta cara con la peluca que se ve perfectamente. Estamos probablemente en la apoteosis del arte, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Sin duda. O sea, el grado de perfección que se alcanza en este momento no es igualado después ni se alcanza antes, ¿no? Yo creo que este es el momento más álgido de todo el arte faraónico. Yo creo que es justamente en este momento, es sin duda. Aquí están las pruebas. En origen esta sala tendría 30 columnas, de las cuales cuando nosotros empezamos a excavar tan solo quedaban 2. Aquellas 2 de allá, y que ahora mismo estamos en el proceso de levantarlas todas para dar sujeción precisamente al techo. Es un vaciado, una obra muy laboriosa, muy artística, pero por ejemplo allí veo
una puerta que abriría un espacio, pero parece que no está terminado. Exactamente, eso ahora mismo estamos reconstruyendo esa parte. Sabemos que iba una puerta que hubiera dado también lugar a un pasillo posiblemente con más columnas y a otra sala más grande y posiblemente otras dependencias, porque sí que sabemos que en aquella esquina de allí hubiera sido el descenso hacia la cámara, pero tenemos el comienzo del arranque. No se ve que se encontraba con alguna dificultad, no sabemos cuál, y entonces en la entrada justamente de la tumba hemos encontrado que empezaron a excavar como para hacer una cámara subterránea debajo. Quiere decir que la obra se dejó sin terminar, no se excavó para allá, el pozo, la entrada a la cámara no se hizo. Ahora habrá que averiguar el por qué no se terminó y es toda una tarea de detectivesca, ¿no? De conocer la historia. Completamente. Pero quizá alguna de las respuestas estén esculpidas, ¿no? ¿Qué podemos ver que es realmente importante, no solamente arqueológicamente, sino históricamente? ¿Qué nos dicen los jeroglíficos de estas dos columnas centrales? Esta columna, precisamente, estas 4 columnas centrales, aquí podemos ver el cartucho de Amenhotep III, y justamente enfrente, coronado, tenemos el de su hijo Amenhotep IV, justamente esos 5 años tebanos antes de que cambiara su nombre a Ajenatón y que se fuese a Marna. Entonces, estas columnas tan importantes nos están hablando de... Va a ver, que yo entienda, si Amenofis III y Amenofis IV aparecen los dos coronados simultáneamente, significa que lógicamente reinaron en conjunto durante un tiempo. Durante un tiempo, al menos entre 9 y 10 años. Y en este momento, estos jeroglíficos tan hermosos, sin embargo, que parece un piqueteado. Sí. Parece que alguien ha ido a fastidiar la cosa, ¿no? A eliminar. Como hemos hablado, este hombre era un fiel partidario del clero de Amón, y las corrientes nuevas que estaban viniendo desde la Casa Real iban justamente a la solarización de toda la corte y la familia, ¿no? Y este hombre era un ortodoxo de la religión. Se ve que en estas partes puso algo que comprometía a la Casa Real, concretamente al rey Amenhotep III, y lo que estaba previsto que hiciera, y después los que ya los no partidarios de esta corriente amoniana pues vinieron y picotearon todo esto, pero hemos logrado averiguarlo. La batalla de las ideas ahora quedan en los libros, antes quedaban en los jeroglíficos. Hoy todavía, ¿verdad? Cancelamos, hay damnatio memoriae, también lo hubo en el mundo egipcio. Pero la arqueología actual, la egiptología actual, y con las nuevas herramientas nos permiten averiguar qué había debajo. Bueno, pues estamos deseando conocerlo, porque realmente algunos de los episodios más enigmáticos de la historia egipcia, su respuesta está aquí. Está aquí.